Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir las series turcas más apasionantes. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje por el mundo del romance turco, un universo lleno de pasión, drama, intriga y por supuesto, un montón de lágrimas. Vamos a hablar de esas series que estoy segura, nos van a enamorar en el 2025. Sí, ya estamos pensando en el futuro porque la producción turca no para y siempre nos sorprende con joyas que nos dejan pegados a la pantalla. Así que si eres de los que suspiran con las miradas intensas, se emocionan con los giros inesperados y no pueden resistirse a un buen romance con drama, este vídeo es para ti. Prepárense un té, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme a descubrir estas series que prometen conquistarnos en el 2025. Y antes de que me olvide, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo con recomendaciones, análisis y noticias sobre las series turcas que amamos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. ¡Vamos allá! Bien, comencemos nuestro recorrido por el futuro del romance turco. Como saben, es un poco como leer el futuro, pero basándonos en las tendencias, las productoras que siempre aciertan y, por supuesto, los rumores que circulan por internet. He preparado una lista con algunas series que creo que van a dar mucho de qué hablar en 2025. Primero quiero hablarles de un proyecto que, aunque aún no tiene título confirmado, se rumorea que estará protagonizado por dos de los actores más queridos del panorama turco, Ayça Cinturán y Kerem Bürsin. Imagínense la química explosiva que podrían tener estos dos juntos en pantalla. La trama, según las filtraciones, girará en torno a un romance prohibido entre una joven abogada idealista y un empresario poderoso y enigmático, envuelto en oscuros secretos familiares. Ya me imagino los momentos de tensión, los encuentros furtivos y las decisiones difíciles que tendrán que tomar los protagonistas. Una historia que sin duda nos tendrá al borde del asiento. Además, la serie estará ambientada en Estambul, lo que significa que podremos disfrutar de los paisajes impresionantes de la ciudad y de la vibrante cultura turca. Promete ser un éxito. Pero profundicemos un poco más en esta joya potencial. La idea de Ayça Cinturán interpretando a una joven abogada idealista ya pinta un cuadro bastante atractivo. Pensemos en una mujer con convicciones firmes, luchando contra las injusticias y defendiendo a los más vulnerables. Una abogada con una fuerte brújula moral, que se ve atrapada en una situación que pone a prueba sus principios. Y luego tenemos a Kerem Bürsin, perfecto para encarnar a ese empresario poderoso y enigmático. Un hombre con una fachada de éxito y control, pero que en realidad está lidiando con un pasado turbulento y secretos que podrían destruirlo. Un personaje complejo lleno de matices, que nos mantendrá preguntándonos constantemente cuáles son sus verdaderas intenciones. La combinación de estos dos personajes, con sus personalidades opuestas y sus mundos tan diferentes, es lo que hace que este romance prohibido sea tan interesante. Ella, la defensora de la justicia, y él, el hombre que quizás la ha corrompido. ¿Podrán superar sus diferencias y encontrar el amor en medio del caos? ¿O sus secretos y el peso del pasado terminarán separándolos? La idea de verlos interactuar, chocando al principio y luego cediendo a la atracción inevitable, es simplemente irresistible. Además, el hecho de que la serie esté ambientada en Estambul le añade un atractivo extra. Estambul es una ciudad mágica, llena de contrastes, donde la tradición se mezcla con la modernidad. Sus calles laberínticas, sus mezquitas imponentes, sus restaurantes bulliciosos y sus vistas impresionantes ofrecen un telón de fondo perfecto para esta historia de amor y drama. Me imagino a los protagonistas encontrándose a escondidas en cafés con encanto, recorriendo los mercados llenos de vida o disfrutando de las puestas de sol sobre el Bósforo. Estambul se convertirá en un personaje más de la serie, añadiendo profundidad y autenticidad a la trama. Otra serie que me tiene muy emocionada es una adaptación de una novela clásica turca, ambientada en la época otomana. Este tipo de dramas históricos siempre funcionan muy bien, porque nos permiten sumergirnos en un mundo diferente, lleno de intrigas palaciegas, romances apasionados y luchas de poder. En este caso, la historia se centra en una joven esclava que, gracias a su belleza e inteligencia, logra escalar posiciones en el harén del sultán. Pero su ascenso no será fácil, ya que tendrá que enfrentarse a la envidia de otras mujeres y a las intrigas de los visires. Además, se enamorará perdidamente del sultán, un hombre poderoso y misterioso que guarda muchos secretos. Este drama promete ser una superproducción,
con vestuarios espectaculares, decorados impresionantes y una banda sonora que nos transportará directamente al Imperio Otomano. Los rumores apuntan a que la actriz Hazal Kaya podría ser la protagonista, lo que sería un gran acierto, ya que ella es una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Imaginemos por un momento la magnitud de esta producción. La recreación de un harén otomano requiere una atención al detalle impresionante. Desde los intrincados diseños de los trajes hasta la opulencia de los decorados, cada elemento debe transportarnos a esa época. Los bailes, la música y las ceremonias deben ser representados con autenticidad y respeto por la historia. Y por supuesto, la trama debe ser lo suficientemente cautivadora para mantenernos enganchados durante toda la serie. La historia de la joven esclava que asciende en el harén es un arquetipo clásico, pero que siempre resulta fascinante. Ver a una mujer enfrentarse a un sistema opresivo, utilizando su inteligencia y astucia para sobrevivir y prosperar, es algo que nos conecta con nuestras propias luchas y aspiraciones. Además, el romance prohibido con el sultán añade una capa extra de complejidad y drama. Un amor que desafía las convenciones sociales, que pone en riesgo sus vidas y que los obliga a tomar decisiones difíciles. Si Hazal Kaya finalmente interpreta a la protagonista, la serie tiene un gran potencial de éxito. Ella es una actriz con una gran capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público. Su presencia en pantalla es magnética y su talento para la interpretación es innegable. Verla en un papel tan exigente y desafiante sería un verdadero deleite. Y hablando de dramas históricos, no puedo dejar de mencionar otra serie que, según los rumores, estará ambientada en la Turquía moderna, pero con flashbacks al pasado, para contarnos la historia de una familia marcada por la tragedia y el secreto. La trama se centra en una joven que regresa a su pueblo natal después de muchos años, tras la muerte de su abuela. Allí, descubrirá que su familia esconde un oscuro secreto que ha marcado su destino. A medida que investiga el pasado, se enamorará de un joven misterioso que también está relacionado con el secreto familiar. Esta serie promete ser un thriller romántico lleno de suspense, giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Además, explorará temas como la memoria, el perdón y la importancia de conocer nuestras raíces. Se dice que la productora responsable de esta serie es la misma que nos trajo Karasevda, así que podemos esperar una historia bien escrita, con personajes complejos y una puesta en escena impecable. El atractivo de esta serie reside en su capacidad para combinar el romance con el misterio y el drama familiar. La idea de una joven que regresa a su pueblo natal para enfrentarse a los fantasmas del pasado es un punto de partida muy interesante. El secreto familiar, la tragedia que marcó a sus ancestros y el joven misterioso que aparece en su vida son elementos que generan suspense y nos invitan a seguir la historia con atención. Los flashbacks al pasado añadirán profundidad y contexto a la trama, permitiéndonos entender mejor las motivaciones de los personajes y las razones detrás de sus acciones. La exploración de temas como la memoria, el perdón y la importancia de conocer nuestras raíces le dará a la serie un valor añadido, haciéndola más relevante y significativa. Si la productora detrás de esta serie es la misma que nos trajo Karasevda, podemos esperar una historia bien construida, con un ritmo narrativo ágil y una puesta en escena cuidada. Karasevda fue un gran éxito internacional, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y su final impactante. Si esta nueva serie logra alcanzar el mismo nivel de calidad, sin duda se convertirá en un fenómeno televisivo. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una comedia romántica que, según dicen, será la nueva Erkencikus. Ya saben, ese tipo de series que nos hacen reír a carcajadas, suspirar con los momentos románticos y enamorarnos de los personajes. En este caso, la historia se centra en una joven diseñadora de moda que sueña con triunfar en Estambul, pero que tiene que enfrentarse a un jefe exigente y a una competencia feroz. Un día, conoce a un joven apuesto y carismático que trabaja como fotógrafo y que la ayuda a cumplir sus sueños. Pero como es de esperar, su relación no será fácil, ya que tendrán que superar muchos obstáculos y malentendidos. Esta serie promete ser fresca, divertida y llena de optimismo. Además, estará ambientada en el mundo de la moda, lo que significa que podremos disfrutar de looks espectaculares y de los rincones más trendy de Estambul. Se rumorea que el actor Can Yaman podría tener una participación especial en la serie, lo que sería un gran atractivo para los fans. La fórmula de las comedias románticas turcas es infalible: una protagonista soñadora, un galán irresistible, situaciones cómicas y un romance lleno de obstáculos.
Erkencikus fue un gran ejemplo de este género gracias a la química entre sus protagonistas, la belleza de sus paisajes y su tono ligero y divertido. Esta nueva serie tiene el potencial de seguir los mismos pasos. El mundo de la moda en Estambul ofrece un telón de fondo glamuroso y sofisticado. Los diseños de ropa a los desfiles, las revistas y los eventos sociales añadirán un toque de brillo y elegancia a la serie. Si Can Yaman tiene una participación especial en la serie, sin duda atraerá a un gran número de espectadores. Él es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, gracias a su carisma, su atractivo físico y su talento para la comedia. Su presencia en la serie sería un gran impulso para su éxito. Otra serie que me tiene muy intrigada es una que, según dicen, será un drama psicológico con toques de romance. La historia se centra en una joven psicóloga que trabaja en un hospital psiquiátrico y que se enamora de uno de sus pacientes. Este paciente es un hombre misterioso y atormentado que sufre de amnesia y que no recuerda nada de su pasado. A medida que la psicóloga intenta ayudarlo a recuperar la memoria, descubre que él está envuelto en una conspiración peligrosa. Esta serie promete ser oscura, intensa y llena de suspense. Además, explorará temas como la salud mental, la identidad y la fragilidad de la memoria. Se dice que la actriz Serini Sarkaya podría ser la protagonista, lo que sería un gran acierto, ya que ella es una de las actrices más talentosas y expresivas de Turquía. Este drama psicológico promete ser una propuesta diferente y arriesgada. La relación entre una psicóloga y su paciente es un tema delicado y controvertido, que requiere una gran sensibilidad y cuidado. La serie deberá abordar el tema de la salud mental con respeto y responsabilidad, evitando caer en estereotipos o prejuicios. La amnesia del paciente añade un elemento de misterio y suspense a la trama. ¿Quién es este hombre? ¿Qué le pasó en el pasado? ¿Por qué no recuerda nada? A medida que la psicóloga intenta ayudarlo a recuperar la memoria, se irá adentrando en un mundo oscuro y peligroso. Si Serini Sarkaya interpreta a la protagonista, la serie tiene muchas posibilidades de triunfar. Ella es una actriz con una gran capacidad para transmitir emociones y para meterse en la piel de sus personajes. Su presencia en pantalla es magnética y su talento para la interpretación es innegable. Y para terminar con esta lista, quiero hablarles de una serie que, según dicen, será un drama familiar con toques de romance. La historia se centra en una familia adinerada que vive en una mansión a orillas del Bósforo. Esta familia está llena de secretos, rivalidades y traiciones. Un día una joven humilde llega a la mansión para trabajar como sirvienta y se enamora del hijo mayor de la familia. Pero su amor será imposible, ya que pertenecen a mundos diferentes y tienen que enfrentarse a la oposición de la familia. Esta serie promete ser un drama clásico con personajes bien definidos, giros inesperados y momentos de gran intensidad emocional. Además, estará ambientada en un entorno lujoso y espectacular, lo que la hará muy atractiva visualmente. Se rumorea que la actriz Demet Özdemir podría ser la protagonista, lo que sería un gran atractivo para los fans. Este drama familiar tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito de audiencia: una familia adinerada llena de secretos, una joven humilde que se enamora del hijo mayor, un amor imposible y una mansión espectacular a orillas del Bósforo. La lucha de clases, la envidia, la ambición y la traición serán algunos de los temas centrales de la serie. La joven humilde tendrá que enfrentarse a la discriminación y al desprecio de la familia adinerada, pero luchará por su amor y por su dignidad. Si Demet Özdemir interpreta a la protagonista, la serie tiene un gran potencial de éxito. Ella es una actriz con una gran popularidad y un gran número de fans. Su presencia en la serie sería un gran atractivo para el público. Estas son solo algunas de las series que creo que van a dar mucho de qué hablar en 2025. Por supuesto, hay muchas otras series en producción y es imposible saber con certeza cuáles serán las que realmente triunfarán. Pero basándome en las tendencias, los rumores y mis propias predicciones, creo que estas series tienen el potencial de conquistarnos y de hacernos pasar momentos inolvidables. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de lo que nos espera en el mundo del romance turco en 2025. Estoy segura de que habrá muchas más sorpresas y que seguiremos disfrutando de historias apasionantes que nos robarán el corazón. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el futuro del romance turco y que hayan descubierto alguna serie que les haya llamado la atención.
Recuerden que hemos hablado de algunos proyectos prometedores para 2025, desde el romance prohibido protagonizado por Ayka Sinturán y Kerem Bürsin, pasando por el drama histórico en la época otomana con posible participación de Azal Kaya, el thriller romántico con secretos familiares al estilo Kara Sevda, la comedia romántica que podría ser la nueva Erken Cikus, con posible cameo de Can Yaman, el drama psicológico con Serini y Sarkaya y el drama familiar con toques de romance que podría protagonizar Demet Özdemir. Un menú variado para todos los gustos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra serie en mente que creen que triunfará en 2025? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo con recomendaciones, análisis y noticias sobre las series turcas que amamos. Los espero en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.